¿Alguna vez has pensado en alguien segundos antes de que te llame por teléfono? ¿O has sentido una extraña punzada en el pecho presintiendo que un ser querido estaba en peligro? ¿Para descubrir horas después que tenías razón? La ciencia oficial tiene una respuesta rápida y cómoda para esto. Lo llama coincidencia. Una simple jugada del azar estadístico dentro de un universo predecible. Nos dicen que olvidamos las miles de veces que pensamos en alguien y no llamó, y que solo recordamos el acierto. Es una explicación lógica, reconfortante, pero tal vez incompleta. En laboratorios de universidades de prestigio mundial, científicos con batas blancas y ojos cansados han encontrado anomalías que la física tradicional no puede explicar. No estamos hablando de magia de escenario ni de trucos de feria. Hablamos de experimentos controlados, bajo doble ciego, donde las probabilidades de acertar por pura suerte eran de 1 entre millones, y aún así, los sujetos acertaban. La pregunta ha estado ahí desde el inicio de los tiempos. ¿Está nuestra mente atrapada de forma estricta dentro del cráneo? ¿O es capaz de proyectarse, de viajar, de tocar la realidad más allá de los límites físicos? Hoy, en Ahora lo sabes, no vamos a debatir sobre mitos. Hoy vamos a desenterrar los experimentos reales, las pruebas ocultas y las teorías científicas que intentaron demostrar que los dones de la mente podrían ser la tecnología biológica más avanzada del universo. Para entender la magnitud de lo que estamos buscando, debemos limpiar el tablero y definir los conceptos. Durante siglos, la humanidad ha etiquetado estas capacidades bajo el término general de percepción extrasensorial. Pero la parapsicología experimental prefiere dividir este espectro en categorías muy específicas. Crucemos este umbral. Primero, la clarividencia. Del francés, ver claro. Es la capacidad de percibir de forma visual un objeto, un lugar o un evento lejano, oculto a los ojos físicos, en tiempo real. No es adivinar el futuro, es ver lo que ocurre detrás de una pared de concreto o a miles de kilómetros de distancia, usando únicamente el ojo de la mente. Luego, encontramos la clariaudiencia. La facultad de captar frecuencias sonoras, voces o mensajes informativos que no viajan por el aire en forma de ondas acústicas. No se escucha con los oídos. Se manifiesta como un eco interno, una vibración en la conciencia que entrega datos precisos sobre eventos que el sujeto no debería conocer. Y finalmente, el concepto más fascinante: la telepatía. Si quisiéramos explicarlo en términos modernos, podríamos definirlo como el auténtico Wi-Fi biológico, la transmisión directa de pensamientos, emociones o datos visuales de una mente a otra, sin intermediarios físicos, sin palabras, sin gestos. Históricamente, la ciencia médica ha tratado estas facultades como síntomas aislados, anomalías cognitivas o, en el peor de los casos, trastornos mentales. Pero los investigadores del misterio sugieren una hipótesis mucho más perturbadora. ¿Y si la clarividencia, la clariaudiencia y la telepatía no son habilidades distintas? ¿Y si son solo diferentes síntomas de una misma y gigantesca capacidad de la conciencia humana? Una capacidad que la evolución nos obligó a pagar para poder sobrevivir en el mundo material. Viajemos en el tiempo hacia la década de 1970. Un grupo de científicos decide que la única forma de probar la telepatía es silenciando el mundo exterior. Así nace el experimento Ganzfeld, una palabra alemana que significa campo completo o campo unificado. Imagina la escena. Entras a una habitación completamente insonorizada. Te sientas en un sillón reclinable. Los investigadores toman 2 mitades de pelotas de ping-pong y las colocan meticulosamente sobre tus ojos, sujetas con cinta adhesiva. Encima de ti,
Una lámpara proyecta una luz roja fija y difusa. En tus oídos, unos auriculares reproducen un ruido estático, el sonido del mar o un siseo constante. En menos de 10 minutos, tu cerebro, privado de estímulos visuales y auditivos estructurados, entra en un estado de aislamiento sensorial total. Tu mente empieza a generar su propia realidad. Te conviertes en el receptor. Mientras tanto, en otra habitación, completamente aislada y alejada, se encuentra el emisor. Esta persona observa una imagen o un video seleccionado al azar por una computadora. Su única tarea es concentrarse en esa imagen e intentar proyectarla mentalmente hacia ti. Durante 30 minutos, el receptor describe en voz alta cualquier fragmento, color o pensamiento que cruce por su mente. Aquí es donde el escepticismo tiembla. Al terminar, al receptor se le muestran 4 imágenes diferentes y debe elegir cuál fue la que intentaron enviarle. Por pura probabilidad, el índice de acierto debería ser del 25%, una de cada 4. Pero cuando los datos de cientos de sesiones en diferentes laboratorios del mundo se unieron, el porcentaje de aciertos superó de forma consistente el 32%. En algunos experimentos con sujetos seleccionados rozó el 40%. Para la estadística matemática, la probabilidad de que este resultado ocurra por pura casualidad es de menos de 1 entre 1 millón. Había una señal cruzando las paredes. Por supuesto, el muro del escepticismo se levantó de inmediato. Científicos ortodoxos argumentaron que los laboratorios no estaban bien aislados, que los investigadores daban pistas inconscientes a los sujetos, o que el ruido estadístico alteraba los datos. El debate Ganzfeld se convirtió en una guerra de trincheras intelectual. Pero a pesar de las críticas, nadie ha podido explicar de forma definitiva por qué, en el silencio absoluto, algunas mentes pueden ver lo que otros están mirando. Si este fenómeno es real, ¿cómo viaja la información? La física clásica nos dice que es imposible. Ninguna onda electromagnética conocida sale de nuestro cerebro con la fuerza suficiente para entrar en otro. Pero si bajamos al extraño y microscópico mundo del átomo, las reglas cambian. Bienvenidos a la física cuántica. Existe un fenómeno real, comprobado en laboratorio, llamado entrelazamiento cuántico. 2 partículas subatómicas nacen juntas y quedan unidas por un lazo invisible. Luego las separas. Puedes poner una en Nueva York y otra en los confines de la galaxia de Andrómeda. Si alteras el giro de la primera partícula, la segunda cambiará instantáneamente su giro exacto al mismo tiempo, sin retraso, sin importar la distancia. Albert Einstein estaba tan perturbado por esto que lo llamó acción fantasmal a la distancia. Algunos de los físicos más audaces de nuestra era sugieren que los procesos biológicos de nuestro cerebro, a nivel molecular, operan bajo estas leyes cuánticas. Si la materia del universo está interconectada a ese nivel, la telepatía o la intuición no romperían las leyes de la física. Simplemente usarían una física que apenas empezamos a comprender. Piensa en esto por un segundo. ¿Crees realmente que tu mente está confinada de forma estricta dentro de los límites de tu cráneo? ¿O es posible que tu cerebro sea solo una antena, sintonizando una red de conciencia mucho más vasta que se extiende por el espacio y el tiempo? La ciencia oficial sigue sin dar un veredicto definitivo. Exige pruebas que se puedan repetir en cualquier momento y lugar. Y la mente humana es caprichosa. No siempre baila al ritmo que le impone un laboratorio. Pero la experiencia humana no espera los permisos de los manuales de texto. Nuestras vidas están llenas de estas pequeñas anomalías, verdaderos fallos en la Matrix cotidianos, que nos recuerdan que el mundo es mucho más denso y misterioso de lo que nos permiten ver. Tal vez los llamados dones no sean milagros del pasado, sino un vistazo al futuro de nuestra especie. Ahora te toca a ti. Queremos leerte en la sección de comentarios. ¿Cuál ha sido la experiencia extrasensorial más extraña
o inexplicable que has vivido en carne propia. Cuéntanos tu historia. No olvides suscribirte al canal, activar la campana y darle un me gusta si este viaje te ha hecho cuestionar tu realidad. Mantén los ojos abiertos, porque ahora ya lo sabes.